Bueno, pues nada, seguimos, vamos con la última mesa. Oye, muchas gracias por seguir aquí, viernes por la tarde, recién comido y aquí activos y seguimos aprendiendo. La verdad es que muchas gracias a los ponentes porque están haciéndolo muy fácil. La última mesa vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a hablar en esta ocasión de la glomerulopatía que más nos calienta la cabeza o que más prevalencia tiene en nuestro medio, de hecho el título de la mesa es Objetivo en nefropatía IgA. ¿Es realmente una patología grave? Sabemos eso, que es la principal causa de la principal glomerulopatía que causa enfermedad, bueno, la más prevalente entre los pacientes, entre todos los pacientes que se biopsian. Y bueno, creo que estamos de enhorabuena, podemos decirlo, ya llevamos unos meses diciéndolo, hay novedades en el tratamiento de esta patología y bueno, creo que en esta mesa vamos a aprender muchas cosas sobre esta patología. Para empezar, tenemos la suerte de contar con el doctor Miguel Ángel Pérez Valdivia. El doctor Miguel Ángel Pérez Valdivia es nefrólogo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Muchas gracias, Miguel Ángel, por estar aquí. Sé que te ha costado un poquito llegar, muchísimas gracias. Sí. Él es jefe de servicio, o jefe de sección de nefrología y además una persona muy implicada con la glomerulopatía, con los grupos glomerulares, tanto a nivel regional como a nivel nacional, participado en varios estudios en nefropatía IgA. Y Miguel Ángel, estamos deseando de que nos responda a la primera cuestión. ¿Qué urgencias y necesidades no cubiertas quedan en la IgA? Creo que eso, que tenemos buenas noticias. Muchas gracias por venir, Miguel Ángel. Te pongo aquí, ¿no? Sí. Miguel Ángel, tiene el eso, ahí está, en la primera mesa. Bueno, muchas gracias, Raquel, por la presentación, al comité por la invitación y a CSL por el patrocinio. Yo tengo una charla complicada. Pues claro, urgencias y necesidades no cubiertas en nefropatía IgA. Yo después de llevar ya unos añitos viendo pacientes con nefropatía IgA, mi pregunta, mi angustia es, en una enfermedad que tarda 20 años en llegar a diálisis, es ¿qué paciente está activo en cada momento? Con todos los fármacos que vamos a tener a nuestra disposición prácticamente ya, tenemos que tener una medida fina, un fenotipado de qué vía está implicada en cada paciente y en cada momento. Es una enfermedad que va a durar muchísimo. Y de eso es lo que quiero hablar un poco hoy. Para empezar, me voy a ir hacia arriba del todo, hacia el inicio de la enfermedad y hacia una diana, sí, es una diana terapéutica, porque sabéis que los receptores Toll-like, que cuando hay infecciones, cuando hay una disbiosis intestinal, las células epiteliales mesenquipanes lo exponen, reconocen bacterias y virus y es la primera señal que tenemos en nefropatía IgA y sabéis que es una diana terapéutica para la hidroxicloroquina, ¿vale? O sea que ya podemos empezar desde la propia mucosa intestinal, bueno, pues a saber qué paciente puede estar activo o no. Los TLR son importantísimos y más con lo que nos viene a partir de ya. Sabéis que se ha publicado este fin de semana un New England sobre Sibeprenlimab. Son importantísimos porque los TLR dan la señal a la activación de una serie de citoquinas que se producen en linfocitos, en neutrófilos, que es el BAFF y el APRIL. BAFF y APRIL son moléculas fundamentales en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque producen la maduración y la supervivencia de las células plasmáticas y la recombinación de clase, porque la célula plasmática está programada para producir una IgG. Estas moléculas son las que van a hacer que esa célula plasmática produzcan una IgA deficiente en galactosa. El mesangio no es un espectador, no simplemente recibe el inmunocomplejo patogénico. Tiene vida propia, por así decirlo, especialmente a través de ciertas interleuquinas, sobre todo la interleuquina 6, que es un marcador inflamatorio fundamental. La interleuquina 6, entre otras cosas, lo que hace es señalizar a macrófagos, a CD68, que lo podemos medir en cualquier laboratorio por inmunohistoquímica y que es un marcador de progresión de la enfermedad, pero también atrae a linfocitos que van a generar propias estructuras linfoides dentro del parénquima renal. Estructuras linfoides que se van a ver autoperpetuadas por el BAFF y APRIL, ¿vale? El propio riñón puede producir autoanticuerpos contra la IgA anómala. Toda la ómica, toda la proteómica va a ser el ya y una manera de medir actividad en esta enfermedad.
En este caso en concreto, lo que proponen los autores es un archivador proteónico que se llama el IgA N237. Analiza 237 péptidos relacionados con la fibrosis, con la inflamación intersticial, y es capaz de predecir pacientes que van a progresar muy rápido, hasta 6 veces más que los no progresores, y además dicen que puede ser un marcador independiente de la proteinuria. Que eso es muy interesante, porque a lo largo de la evolución de un paciente de nefropatía IgA vemos que no todos los pacientes con poca proteinuria, por así decirlo, van a progresar. Y de eso precisamente habla este trabajo. Y esto ya es transcriptómica en la biopsia del riñón. Ha publicado, no sé si lo habéis visto, creo que eran Jason o Clinical Jason, Sanjeev City, uno de los patólogos de la clínica Mayo. Digamos que ya la proteómica, para ellos, voy a exagerar un poco, pero ya es como una hematoxilina osina, ¿vale? Ya es una técnica más, no solo en membranosa, en todo. Este trabajo es muy curioso, porque analizan 20 años después pacientes que en teoría no iban a progresar, pacientes con filtrado por encima de 60 y con proteinuria por debajo de 1 gramo. Después se dan cuenta que progresan. Dice, bueno, pues vamos a irnos años atrás, vamos a hacerle proteómica a ese glomérulo y vamos a ver qué pasa. Pues comprueban que solo 2 marcadores, el ApoL5 y el ZXDC, con una precisión bastante alta, son capaces de predecir qué pacientes van a progresar. Este trabajo ya va más allá todavía y combina 2 cosas. Hace proteómica en el mesangio, pero además hace un estudio funcional del complemento. El complemento no es el tema de hoy, pero está súper implicado en la nefropatía IgA y sabéis que hay fármacos que van a... Itacopan, Ravulizumab, Cemdisiran, que van a bloquear el complemento. Y lo que hacen es subdividir en clúster, le llaman ellos, ¿no? En archivadores, en clasificadores, según la vía que esté implicada. Y en concreto, le ponen un nombre que es el C2, que es el que tiene activada la vía alternativa del complemento, son los pacientes que peor van a ir. ¿Podemos medir la IgA deficiente en galactosa? ¿Es útil? Pues vamos a ver, aquí hay de todo un poco. Este primer trabajo lo que miden es pacientes con IgA, pacientes con otras glomerulopatías y controles sanos. Y la IgA deficiente en galactosa sí sirve para diagnosticar y, según los autores, sí sirve para predecir el pronóstico en nefropatía IgA. En este siguiente trabajo ya baja un poquito la euforia. Sigue el mismo esquema, nefropatía IgA, otras glomerulopatías, controles sanos. Dicen que sí, que para diagnosticar un paciente es útil, pero ya no hay correlación con la progresión de la enfermedad. Lo que dicen es que ese panorama inmunológico es mucho más amplio que un evento solo, que tenemos que tener en cuenta la cantidad de anticuerpos, la afinidad por el mesangio y la eliminación hepática de esos anticuerpos. Este metaanálisis, pues bueno, ya viene a decir lo que estábamos intuyendo, que vale, que sí, que la IgA deficiente en galactosa es útil para diagnosticar a los pacientes, pero no va a predecir progresión. ¿Por qué no la va a predecir? Porque hay mucha heterogeneidad en cómo se ha medido esa IgA deficiente en galactosa. Antiguamente se medía por un ensayo de lectinas, ¿vale?, que son proteínas que van contra la región bisagra de la IgA. Es muy sensible, pero le falta afinidad. Hoy en día se utiliza un ELISA con un anticuerpo que es el KM55, que es muy específico, pero lo que hace falta es afinar en la medida entre los distintos laboratorios. Y hoy en día se va generando incluso pues más avances por este motivo. Estos son pacientes todos tratados con budesonida y se preguntan, bueno, ¿va a ser la IgA deficiente en galactosa la que me pueda predecir el pronóstico de este paciente o hay otras cosas que nos pueden ayudar? Miden por un ELISA KM55 la IgA deficiente en galactosa, miden inmunocomplejos por un ELISA convencional y miden polímeros de IgA. O sea, en la IgA se produce IgA deficiente en galactosa, se produce inmunocomplejos porque hay un anticuerpo contra esa IgA deficiente en galactosa, pero aparte se producen polímeros de IgA. Estos polímeros de IgA que se depositan en el mesangio y producen inflamación se pueden medir, ¿vale? Y es de que se correlacionaba más precozmente con la variación en la proteinuria. En cuanto a la microhematuria como marcador pronóstico, vamos a ver, aquí hay 2 escuelas.
Una están los del 12 de octubre, que son muy hematúrico-céntricos, y está muy bien, y ahora vamos a revisar evidencia que les da a favor. Y después está la escuela de Jonathan Barra, que bueno, me imagino que sabéis quién es, que vino a la SAN hace 2 o 3 años, que es el que está ahora mismo el pope de la IGA metido en todos los ensayos, que este es contrario a la IGA. Y verdaderamente, aunque parezca paradójico, los dos pueden tener razón, ¿vale? Barra se apoya en 2 cosas. Una, que los ensayos actuales, la micromaturia, por lo menos en 2 de los ensayos, en Nefigar y en Iptacopan, no predice, no es marcador predictivo de pacientes que vayan a ir peor. Y después una frase que yo se lo escuché a él en Glossen, y dicen, bueno, ¿no veis pacientes con ALP porque no progresan y tienen una maturia salvaje? Bueno, y es verdad, aunque sea algo observacional. Me voy ahora a nuestros amigos del 12 de octubre que tienen evidencia de sobra para decirlo. El problema con la micromaturia es simple. En todos los ensayos, en todos los estudios grandes, sabéis que si ya en un propio hospital, con el lisado de hematías que se produce en la muestra, ya es difícil cuantificarlo, más si cabe en un ensayo clínico que las muestras van a un laboratorio central. Los tiros van por ahí. Pero hay mucho trabajo, hay una manera de medir a lo largo del tiempo, se mide el área de abajo de la curva de la micromaturia, y claramente está relacionado con el pronóstico. En el segundo trabajo, un trabajo chino con 450 pacientes, lo que hacen es un propensity score, solo están diferenciados por la micromaturia, y de nuevo hay diferencias. Hay un trabajo extremadamente simple de la Clínica Mayo que dice una piedad, pero bueno, como es la Clínica Mayo, pues lo publican. Que es que los pacientes que tienen hematuria, pues obviamente van a tener más lesiones proliferativas. Y después hay un trabajo curioso, porque en la herramienta de predicción de la IgM Prediction Tool le introduce la micromaturia, y aquí ya la micromaturia no sirve para predecir el resultado. En este trabajo, hablando también de esta herramienta, que yo la he utilizado muchísimo, pero los autores dicen que es un trabajo muy reciente, que ya hay como una obsolescencia pronóstica. Todo lo que tenemos actualmente para medir la evolución de los pacientes de nefropatía IgA se nos ha quedado antiguo. Esto no es una cohorte nueva de pacientes. Lo que hacen es extraer cohortes de ensayos de Sparsentan, Iptacopan, Atazifep, y ven los resultados de ese ensayo, pero lo comparan con lo que hubiera predicho la IgM Prediction Tool. Y sobreestima a día de hoy, con estos fármacos, el riesgo hasta en un 25%. Sin embargo, ha sido una herramienta a lo largo de estos años muy útil incluso para compartir con el paciente el pronóstico. Está validada internacionalmente, ha sido útil para el diseño de ensayos clínicos, útil para también la población pediátrica, e identificaba pacientes de alto riesgo. ¿Qué pasa? Que incluso los ISGLT2 no estaban incluidos en esta herramienta, ¿no? Se nos ha quedado obsoleta. Hay también maneras de saber si mi terapia va a ser efectiva. Hay maneras biológicas, incluso hay maneras estadísticas. Aquí los autores lo que dicen es, bueno, pues de la cohorte de los ensayos con budesonida, de Nefecon y Nefigar, sabéis que hay un marcador hoy en día, y ahora hablaremos, que es la pendiente de caídas de filtrado glomerular, y que se puede utilizar como un marcador sustituto. Vamos a traducir ese marcador, que generalmente se hace a 9 meses o a 2 años, en eventos a largo plazo, y calculamos un riesgo relativo. Bien. Después lo que hacen, se van a una cohorte histórica. En este caso lo hace Jonathan Barra del Hospital de Leicester, ¿no? Y hacen un emparejamiento de los ensayos de Nefigar con la cohorte histórica, calculan supervivencia y le aplican el riesgo relativo que han calculado, parece algo lioso, pero no lo es tanto, en la cohorte de Nefigar. Bueno, pues lo que dicen es, en concreto con budesonida, que puede retrasar la entrada en diálisis hasta 12 años. Esto es verdaderamente importante. Hay más marcadores aún. Es curioso porque viene de uno de los ensayos que dio mucho que hablar, que es el testing, que puso otra vez de moda los esteroides, aunque bueno, sabéis que los esteroides sistémicos son útiles en el momento que se dan, no son útiles a largo plazo. Y midieron una interleuquina que se llama el factor inductor de leucemia, que viene de la familia de interleuquina 6, que se produce en células epiteliales renales y que activa inflamación a nivel del riñón.
Lo que comprueban es que los pacientes que tienen el LIF elevado progresan más rápido. Sin embargo, los pacientes que tienen LIF elevado y se tratan con metilprednisolona van a tener mejores resultados, con lo cual puede ser un marcador para predecir riesgo inmunológico, para predecir pacientes que van a progresar y que pueden responder a determinados fármacos. Ya para terminar, uno de los objetivos de la charla era hablar de la proteinuria como un marcador subrogado o sustituto. Antes que nada, lo sabéis de sobra, pero sí me gustaría ahondar un poquito en las definiciones. Sabéis que un endpoint clínico tiene que estar basado en la supervivencia del paciente, en determinadas funciones del paciente o cómo se siente, medido por escala el paciente. Lo que se espera de un marcador, de un endpoint subrogado, es que lo pueda predecir con antelación. Un biomarcador es otra cosa completamente distinta, ¿vale? Es una característica de un proceso biológico o patológico o de la exposición, un marcador de respuesta a una exposición o a una intervención. Un endpoint tiene que cumplir 3 criterios. Un criterio de plausibilidad biológica, relación epidemiológica y asociación del efecto del tratamiento. Os cuento lo que se hace hoy en día, por lo menos en IgA. Los laboratorios establecen un endpoint a 9 meses de cambio de proteinuria. Si ese endpoint sale beneficioso para el fármaco, inmediatamente lo comunican a la FDA y a la Agencia Europea del Medicamento, ¿vale? Para intentar conseguir una aprobación acelerada. Mientras tanto, los pacientes siguen en el ciego y esperan a que llegue el siguiente endpoint, que va a ser el slope de filtrado glomerular hacia los 2 años, ¿vale? Eso es lo que se sigue actualmente. La plausibilidad biológica de la proteinuria, como marcador de progresión en nefropatía IgA o en cualquier globulopatía, no creo que la tenga que explicar en este foro, nos la sabemos de sobra. Por decir algún dato de asociación epidemiológica, pues claro que la hay, muchísimas ya. En el estudio Valiga, ¿no? Haciendo time average proteinuria, los pacientes que están entre 2 y 3 gramos pues tienen un 40% de entrada en diálisis a 10 años. Un registro clásico de Toronto de Richard Glassow con 500 pacientes, también haciendo proteinuria a lo largo del tiempo. Exactamente igual, o un registro chino con 1.155 pacientes, también el marcador clásico, que ahora ha cambiado, pero la proteinuria por encima de 1 gramo, por supuesto que predice pronóstico. Y en cuanto a la evidencia de efectos relacionados con el tratamiento, tenemos el metaanálisis de Inker con 1.037 pacientes en los que el coeficiente dice que los cambios en el filtrado glomerular dependen hasta un 88% de los cambios que se produzcan en la proteinuria. Al igual el ensayo testing y el stop IgA. Yo no he hecho una diapositiva de conclusiones. Yo os quiero trasladar una reflexión. Y antes estabais hablando de farmacia y demás. No conocéis mi farmacia, ¿vale? No la conocéis. Tenemos una enfermedad de larguísima duración que va a ser más larga todavía y en la que a día de hoy, la proteinuria y la macromaturia son casi los únicos valores que tenemos para predecir progresión. No tenemos una correlación, un fenotipo adecuado de qué vía está implicada y en cada momento de los pacientes. Se nos vienen fármacos extremadamente caros que tenemos que saber con certeza qué tenemos que poner en cada momento, ¿no? Esa era la reflexión que no creo que esto tenga respuesta, pero que yo os quería trasladar. Muchas gracias. Lo que prefiero, Miguel Ángel, yo creo que ahí ves peor que si te sientas adelante, ¿vale? Bueno, seguimos. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante esta primera parte que nos pone un poco en qué podemos, o sea, cuándo vamos a poder indicar qué fármaco y a quién, ¿no? Pues esa es la siguiente charla que nos la dará la doctora Fabiola Alonso, que trabaja en el Hospital Virgen Macarena. Ella tiene una amplia trayectoria en trabajo con pacientes con glomerulares y, bueno, pues nos va a contar qué datos hay de un punto que se ha partido en 2 charlas. Hablan primero ella y después otra compañera, el papel de la endotelina 1 y la angiotensina 2 en esta nefropatía y qué novedades tenemos que podemos hacer. Fabiola, muchas gracias por acompañarnos aquí cuando quieras.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores y a CSL por la invitación a participar en esta jornada. Y a mí me ha tocado hablar pues, de este tema, ¿no? El papel de la endotelina 1, la angiotensina 2 en la nefropatía IgA, que como ya veis, ya sabéis, la glomerulopatía más frecuente en nuestro medio de la población joven, y el uso del sparsentan y en concreto, gracias al cual pues, tenemos la posibilidad de utilizar el ensayo PROTECT. Tenía yo la edad tierna de 5 años cuando aparece esta publicación en 1988, en la que hablan del descubrimiento de una de las moléculas vasoconstrictoras más importantes que habían aparecido, que se habían descubierto, ¿no? Aparte de la angiotensina 2. Y ya la interpretaban en ese momento como una posible diana terapéutica que iba a interferir de una manera clave en el control del paciente, en el control cardiovascular de todos los pacientes con hipertensión arterial. Desde ese momento se han ido sucediendo distintos eventos a lo largo del tiempo, descubrimientos en relación a la fisiopatología de la endotelina y también el descubrimiento de distintos fármacos relacionados con las distintas localizaciones de los receptores de la endotelina. En concreto, uno de los primeros que aparecieron fue el bosentan, que se utiliza en hipertensión pulmonar, y posteriormente, como digo, pues han ido apareciendo distintos fármacos y se han ido identificando distintos potenciales usos de este nuevo grupo farmacológico, ¿no? Hasta en 2019, que con el estudio SONAR utilizaron la molécula de atrasentan en pacientes con enfermedad renal diabética. Y es que sabemos que los receptores de endotelina, que fundamentalmente son 3, pero nos vamos a centrar en el receptor de endotelina B y el receptor de endotelina A, juegan un papel fundamental en la homeostasis del riñón. Y es que intervienen en la hemodinámica de nuestros pacientes, en una adecuada respuesta inmune, en un balance hidroelectrolítico adecuado, en un metabolismo celular adecuado. Y cuando tenemos un riñón enfermo, una enfermedad renal crónica, esa endotelina 1 va a estar aumentada, va a estar incrementada por esa activación del sistema renina-angiotensina. Y va a producirse una sobreactivación de los receptores de endotelina A que va a desencadenar un aumento. Perdón. Disculpa, Fabiola. Y van a desencadenar un aumento de la inflamación, de los marcadores de estrés oxidativo, de la fibrosis, de la retención de sodio. Y es que también sabemos que precisamente la nefropatía IgA, al tener esta activación con la endotelina 1, va a producirse una vasoconstricción de la arteriola eferente, se va a incrementar la presión intraglomerular, va a producirse una expansión de las células mesangiales, una atrofia tubulointersticial, del espacio intersticial también, y fijaos cómo también, ya hablaba Miguel Ángel de esa sobreactivación de las células inmunes, de esa cascada inflamatoria que va a producirse, porque también la endotelina 1 va a tener un papel relevante, como decíamos, en el túbulo y en esa generación y maladaptación en el sistema inmune, la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Tenemos la aparición de una molécula dual, antagonista dual de los receptores de endotelina 1 y de angiotensina 2. Es lo que vamos a conocer y vamos a ver en todas las guías clínicas como DEARA, ¿vale? A partir de ahora. Y es una molécula, como decimos, dual, que va a unirse, ¿no?, a estos dos receptores, de tal manera que vamos a tener el beneficio del bloqueo de las dos moléculas, ¿no?, de angiotensina 2 y de endotelina 1, que va a actuar contra esos mecanismos de inflamación, de fibrosis, de apoptosis podocitaria, de transporte del túbulo, del sodio en el túbulo. Fijaos aquí la demostración histológica de esto que os estoy comentando. Estos son modelos de ratones a los cuales pues, tenían un modelo de nefropatía IgA. En la primera columna, ratones sanos, ¿vale? Son, como veis, glomérulos normales, compartimentos todos conservados, no hay proliferación mesangial. Bien, en la segunda columna tenemos los ratones enfermos de nefropatía IgA. Fijaos cómo ya aparece la glomerulosclerosis, fijaos cómo la inmunofluorescencia pues, empieza a verse esa glomerulosclerosis también. Y en la tercera y la cuarta columna tenemos ratones que han sido tratados en la tercera con sparsentan y en la cuarta columna ratones que han sido tratados con losartán, ¿vale? Como podéis ver la diferencia en la preservación de las estructuras histológicas en los distintos compartimentos renales. Y en la última columna del todo podéis ver
como en la primera parte, en azul, son los ratones tratados con esparsentan, ¿vale?, frente a la última rayita de la izquierda, en la que se puede ver aquí, frente a los sartán, y como aquí hay menos glomerulosclerosis, aquí hay menos células, proliferación de las células mesangiales, se preservan más con esparsentan, y aquí hay menor pérdida también de la matriz extracelular y de esos componentes inflamatorios que producen la atrofia intersticial, la fibrosis intersticial. Aparece el estudio PROTECT con los resultados de esparsentan en 2023, ensayo doble ciego, aleatorizado, randomizado, fase 3, en el que evalúan la eficacia de esparsentan y la seguridad de esparsentan versus iversartán en pacientes con nefropatía IgA. ¿Cómo se diseñó el estudio? Pues eran pacientes que estaban con dosis tope de IECA-OARA2, pacientes que se aleatorizaban a recibir tratamiento con esparsentan versus iversartán, empezaban con una dosis inicial un poco más baja y a las 12 semanas se titulaba la dosis de los dos fármacos y se hacía un análisis inicial a las 36 semanas y finalmente a la semana 114. El endpoint primario, como digo, se evaluaba en la semana 36. Como decía Miguel Ángel, el cambio de la proteinuria es el endpoint primario, en el cual pues, muchas veces pues, se busca, si hay unos resultados positivos, la aprobación rápida del fármaco por los beneficios potenciales que pueda tener al paciente. Pero se continúa el estudio hasta posteriormente el tiempo de tratamiento de los 2 años en doble ciego y se evalúa la tasa de reducción o la tasa de cambio del filtrado glomerular a la semana 52, 104 y finalmente a la semana 114. ¿Qué criterios de inclusión se siguieron? Los pacientes debían de ser mayores de 18 años, pacientes con nefropatía IgA demostrada histológicamente, debían de tener una proteinuria superior a 1 gramo, un filtrado por encima de 30 y tensiones arteriales que no superaran 150 de sistólica y que no superaran 100 de diastólica. Y como criterios de inclusión, que no fueran rápidamente progresivas, que no fueran causas secundarias de IgA, que no hubieran recibido tratamiento inmunosupresor durante un tiempo mayor a 2 semanas en los 3 meses previos y que no tuvieran otras enfermedades cardiovasculares, hepáticas, como suele ser habitual en otro tipo de ensayo. ¿Qué tipo de población nos encontramos? ¿Qué tipo de población se incluyó? Pues para tener la N de 404 pacientes, los cuales pues, 202 iban a una rama y 202 fueron a otra. De manera global, edad media de 46 años, un 35% de estadio A, de enfermedad renal crónica, una proteinuria basal de 1,8 gramos y el 63% de los pacientes estaba con una dosis máxima tolerada de IECA-OARA2. La mayor parte de la población, un poquito más de la población, el 53% eran europeos y 27 y 20% asiáticos y norteamericanos. Cuando se ven los dos grupos aleatorizados a esparsentan y a iversartán, no había diferencias significativas entre la homogeneidad de ambos grupos. ¿Y qué resultados obtenemos? Es la primera vez que nos encontramos que en pacientes con nefropatía IgA tenemos una reducción de proteinuria tan robusta con un fármaco. Estamos viendo reducción de proteinuria del 43% en los pacientes que se tratan con esparsentan, comparado a una reducción muy modesta de 4% a los pacientes tratados con iversartán. Y eso es algo sostenido durante todo el tiempo de seguimiento de las 110 semanas del estudio. Y además, un 31% de los pacientes consigue alcanzar lo que se llama en las guías clínicas una remisión completa de la proteinuria, que es que alcancen menos de 300 miligramos en 24 horas con el tratamiento, ¿no? Que es uno de los objetivos de las guías CADIGO, como ahora veremos. ¿Qué fue del endpoint secundario, ¿no? Que decíamos antes? Se observó una diferencia también en la caída del filtrado glomerular, aproximadamente unos 2 mililitros por minuto de diferencia en la semana 52 y casi 4 mililitros por minuto en la semana al final, a la semana 114. Y además se evaluó lo que en muchos ensayos clínicos se llama un evento compuesto. Es decir, ellos evaluaron qué pasaba con los pacientes como un evento renal. Es decir, existía una disminución del
o una diferencia de que hubiera una menor caída del filtrado glomerular del 40%, de llegar a enfermedad renal terminal o de morir por cualquier causa, pues sí, hubo una diferencia bastante significativa del 30% de riesgo del grupo de sparsentan frente al grupo de irbesartan. ¿Y por qué se ha producido esto, no? ¿O por qué se producen estos resultados tan clínicamente significativos, no tan marcados, ¿no? Fijaos, hablábamos antes de los receptores de endotelina A y de la angiotensina 2 y vemos cómo en el tiempo, digamos, de acción de sparsentan en 24 horas, la ocupación del receptor de endotelina A se mantiene por encima del 50% y prácticamente por encima del 100% en el caso de los receptores de angiotensina 2. Esto supone una modificación del pronóstico de nuestros pacientes. Supone que a un paciente con nefropatía IgA que le pongamos el fármaco con un filtrado de 57 mililitros por minuto, seríamos capaces de enlentecer su progresión a enfermedad renal crónica terminal, a la necesidad de diálisis, en torno a 4,5 años. O sea que es algo que modifica el pronóstico de nuestros pacientes. ¿Y qué pasó con los eventos adversos? Realmente no se identificaron eventos adversos significativos en ninguno de los grupos, ni siquiera en el de sparsentan. Y es curioso cómo los investigadores tuvieron especial precaución en vigilar los eventos de hepatotoxicidad. ¿Por qué? Porque ya con bosentan, que era un fármaco para hipertensión pulmonar, se habían observado efectos de hepatotoxicidad y entonces estuvieron más pendientes de ver si efectivamente en este fármaco pues, podía existir ese riesgo añadido, pero no se observó, como decimos. Y además el edema periférico fue similar en ambos grupos, sin aumento de peso referido. Como digo, esto ha cambiado las guías clínicas que recientemente se han publicado para nefropatía IgA. Ya aparece ahí la incorporación de los DARA como tratamiento de base para aquellos pacientes que están en riesgo de reducción o de pérdida nefronal. ¿Qué son cuáles, ¿no? Es decir, ¿cuáles son esos pacientes de riesgo? Pues las guías nos dicen que son aquellos con proteinuria por encima de 0,5, ya sea estando o no con algún tipo de tratamiento, y que tenemos que intentar buscar un objetivo de reducir esa tasa de pérdida de filtrado glomerular de nuestros pacientes a lo que ellos consideran fisiológico, ¿no? O algo normal, que sería 1 mililitro por minuto y año. Idealmente, conseguir una proteinuria por debajo de 0,5 y la remisión completa que se podría considerar por debajo de 0,3 que decíamos antes y que se alcanzaba con un 31% de los pacientes con sparsentan. Para terminar, pues algunos mensajes clave. Sparsentan es el primer antagonista dual de los receptores de angiotensina y endotelina. Los beneficios parece que tienen lugar en todos los compartimentos renales y estoy segura de que probablemente no vamos a ver beneficios solamente a nivel renal, los veremos seguramente también a nivel cardiovascular en el futuro. En el estudio PROTE, sparsentan demostró frente a irbesartan una reducción sostenida del 43% de la proteinuria y también una mejoría de la caída del filtrado glomerular al final del seguimiento. El tratamiento precoz con este fármaco pues, puede reducir la llegada a diálisis en torno a 4 años y medio en un paciente con nefropatía IgA y el estudio PROTE pues, ha supuesto un cambio de paradigma en las guías clínicas y en el perfil de nuestros pacientes con nefropatía IgA. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. ¿Se escucha? Bueno, pues vamos a dar paso ya. ¡Oh! ¡Ostras! Nada. ¿Qué? ¿Con este? Nada. Esa ya no hay que retirar. ¿Una copa? No, sí, ¿no? No se ha hecho nadie daño, ¿no? Nada. ¿Dónde se va? Creo que Qué bien. Nada, un pequeño percance. para ver si estabais despiertos. Mantener la atención. La entrada triunfal. Bueno, pues vamos a dar paso a la última charla de la última mesa ya. Ya estamos acabando. Vamos a hablar ahora, nos va a hablar la siguiente ponente de los datos más allá del PROTE. Y entonces para esta charla pues tengo el honor de presentaros a la doctora Candela Moli, una joven nefróloga malagueña que se nos fue al 12 de octubre a formarse a Madrid, pero que la convencimos para que volviera a su tierra y tenemos la suerte de contar con ella en el hospital regional. Candela es una compañera estupenda, además es una nefróloga cargada de ilusión, con mucha ganas de trabajar y es mi nefróloga de referencia cuando yo tengo alguna duda con patologías glomerulares, porque es verdad que en el servicio pues hay gente con más años y con más experiencia,
pero no le ganan en ilusión ni tampoco en puesta al día. Así que yo le auguro una carrera muy bonita y prometedora por delante. Yo es que es como mi niña, así que estoy muy contenta de tenerla hoy aquí. Gracias. Bueno, yo me siento muy orgullosa, ¿no?, de haber estado rodeada de todos los ponentes que ha habido aquí y, bueno, gracias a Vifor. A mí me ha tocado hablar del papel de la endotelina 1 en la angiotensina 2, pero más allá del PROTEC, ¿no?, que tenemos. Siguiendo con lo que ha dicho Fabiola, ¿no?, todos sabemos, bueno, que la IgA vive un momento de auge, está en uno de sus mejores momentos y que en 2025 se han actualizado las guías. Las guías, como bien ha dicho, ¿no?, aparte de que solo la podemos diagnosticar mediante biopsia renal, tenemos que identificar aquello en peligro de progresión, ¿no?, con una proteinuria por encima de 0,5 gramos al día, y tenemos que intentar un objetivo de tratamiento que reduzca esa proteinuria y además que reduzca la pérdida de filtrado glomerular. Y como único marcador validado hasta ahora por las guías que digo, pues la proteinuria. Podemos esquematizar el tratamiento de la IgA para que nos sea un poquito más sencillo en dos pilares fundamentales. Uno actuaría sobre el origen inmuno e inflamatorio de la IgA, ¿no?, donde tendríamos evitar la formación de esa IgA patológica y su depósito a un nivel glomerular. Ahí vamos a tener los corticoides orales, sistémicos, las terapias con BLyS y la inhibición del complemento. Y por otro lado actuaríamos sobre la enfermedad renal crónica y la pérdida de masa nefronal. Ahí es donde tendríamos la modificación del estilo de vida, los IECA-BARA2, los ISGLT2 y los inhibidores de la endotelina 1 y los de ARA. Nosotros nos vamos a centrar en el segundo pilar y concretamente en los inhibidores. En los antecedentes, como se ha explicado la teoría del nacimiento de la endotelina 1, su funcionalidad, yo no me voy a detener ahí, pero sí me parece importante destacar, ¿no?, que en los antecedentes estos fármacos llevan mucho tiempo en el mercado, se conocen de hace mucho tiempo y se les tenía mucho respeto por el peligro que provocan de retención hidrosalina, sobre todo cuando se usan inhibidores no selectivos, es decir, que no nos van a ir frente al receptor tipo A, sino que van al A y al B. Esos son los que principalmente van a provocar esa retención y sobre todo dosis dependiente. A más dosis, más retención y más riesgo de insuficiencia cardíaca, porque el receptor tipo B es el que más se relaciona con el control de la natriuresis. Por eso, a la hora de elegir un antagonista, tenemos que tener en cuenta que ese sea selectivo para el receptor tipo A, que se emplee a dosis lo más bajas posible y en población seleccionada que a lo mejor no tenga tanto riesgo de insuficiencia cardíaca, y ahí es donde el uso a lo mejor de diuréticos como los ISGLT2 pues nos pueden ser de utilidad. Actualmente existen o bien en estudio o bien ya han sido aprobados tres antagonistas selectivos del receptor para el tratamiento de la IgA. Espasertan, que no me voy a detener porque ya se ha comentado previamente, tendríamos atrasentan, que está, una parte ya ha sido aprobada, bueno, estudiada y ahora estamos en una segunda parte, que es mucho más selectivo para el receptor del tipo A que B, 1800 frente a 1, y por último SC0062, que está siendo estudiada y que tendría mucho más afinidad por el receptor tipo A que el B. Atrasentan ha sido estudiado en el estudio ALAE, que se ha publicado en el 2025, que es un estudio en fase 3, randomizado, doble ciego, controlado, en el que se estudia atrasentan a dosis de 0,75 miligramos al día frente a placebo. Esto se hace en población con nefropatía IgA biopsiada, que tenga una proteinuria por encima de 1 gramo y un filtrado por encima de 30. Quedaban excluidos, al igual que en la mayoría de los estudios, aquellos que tienen proteinuria por debajo de 1 gramo, síndrome nefrótico o formas más agresivas de la IgA. El endpoint primario era el descenso en la proteinuria a la semana 36 y el endpoint secundario el descenso de filtrado glomerular a la semana 136. Actualmente la primera parte, la de la semana 36, ha sido publicado y están todavía en estudio la segunda parte hasta la semana 136. En la semana 36 se observó un descenso significativo de esa proteinuria con atrasentan. Como vemos en la imagen, el grupo tratado con atrasentan disminuía un 38% la proteinuria frente a placebo, al igual que con espasertan bastante más, lo disminuía bastante. La diferencia que tenía este estudio con respecto al PROTEC en parte es que todos estos pacientes estaban tratados con dosis máxima tolerada de IECA o ARA2.
siguiendo el standard of care que ya se sabía de la nefropatía IgA. Entonces, todo ello, aparte de ese tratamiento, llevan este fármaco y aún así consiguen ese descenso en la proteinuria. Cuando se analizaron si estos pacientes provocaban un aumento de la retención hídrica, se vio que no había cambio en el peso corporal ni en el NT-proBNP a lo largo del tiempo y en general este fue bien tolerado. No había unos grandes efectos secundarios, no hubo grandes efectos secundarios que produjeran su discontinuación del ensayo y el edema periférico fue similar en ambos grupos. La siguiente molécula, ¿no?, la SC0062, todavía no tiene nombre, que también se ha sido estudiado en un estudio publicado en 2025. Este estudio también en población con nefropatía IgA biopsiada, proteinurias por encima de 700, por encima de 1 gramo. También se quedaban excluidos pacientes más agresivos con proteinurias de otro tipo. Y la diferencia es que es población china, que no es población europea. Luego siempre hay que tomarlo con precaución y utiliza diferentes dosis del inhibidor de la endotelina A. Utiliza dosis de 5 miligramos, de 10 y de 20 y lo compara con placebo. Y se observa no solo un descenso en la proteinuria con el inhibidor frente a placebo, un mayor descenso, sino también un efecto dosis dependiente. A mayor dosis del fármaco inhibidor de la endotelina 1, mayor descenso de la proteinuria. De nuevo, cuando se analizaron los efectos sobre la retención hidrosalina, no hubo cambio. Se mantuvo un peso corporal y un NT-proBNP aceptable comparado con placebo. ¿Y qué pasa si los combinamos con los ISGLT2? ¿No? ¿Qué pasa con esto? Pues esto ha sido analizado en el propio estudio ALIGN. Aquí se hizo un subanálisis de un pequeñito grupo de pacientes que estaban, además de en tratamiento con dosis máximas toleradas, estaban con ISGLT2, en total eran unos 29 pacientes, la muestra es muy pequeña, pero sí que se observó un descenso significativo de la proteinuria, un 39% frente a un 3%. Es decir, que el estar con ISGLT2 no evitaba que se alcanzara el objetivo deseado. También ha sido estudiado esto en otro estudio, en el estudio CENIT, en el que compararon el uso de inhibidores de la endotelina 1, cibotentan, junto con dapaglifosina frente a dapaglifosina solo. El estudio no incluía solo pacientes con IgA, este estudio es múltiples etiologías de la enfermedad renal crónica y también demostraba el descenso de la proteinuria. También se veía como la unificación de los dos fármacos podía ser una opción. Y por último, esto sería un grupo alemán que ha analizado cómo sería el efecto de estos fármacos en la población real, ¿no? Fuera de todos los ensayos clínicos, cómo sería aplicar el uso de Espasertan junto con los inhibidores de los ISGLT2 en población real. Y se analizó que sí que había a la semana 14 un descenso significativo de la proteinuria. Así que, volviendo al esquema inicial en el que decíamos cómo trataríamos esa nefropatía IgA, lo que debemos tener claro es que con los de ARA, con los inhibidores de la endotelina 1, lo que vamos a tratar es el enlentecimiento de la enfermedad renal. No vamos a hacer un tratamiento sobre el origen inmune y el origen inflamatorio. Con esto vamos a hacer que disminuyamos la pérdida de masa nefronal. Por eso, y que quizá esto sea lo que más va a crear controversia en los próximos años, las guías KDIGO lo que nos dicen ahora es que hagamos un tratamiento simultáneo, que a la vez que tratamos la pérdida nefronal, tratamos esa creación de IgA patológica y ese depósito a nivel renal. Pero claro, uno a lo mejor intermitente, otro de por vida, y esto pues va a depender de las posibilidades que tengamos, del precio y de muchas cosas. Pero que lo que está claro es que una cosa no sustituye a la otra, que son caminos paralelos y que tendremos que ir viendo cómo se va haciendo, que se complica mucho el tratamiento de la IgA. Y como mensajes para llevar a casa, diríamos que Espasertan, que es el inhibidor dual, y Atrasentan, que solo se diría el inhibidor del receptor de la endotelina 1, están aprobados para el tratamiento de la IgA por su descenso en la proteinuria y su disminución en la pérdida de filtrado glomerular. ALIGN, que es el que estudia Atrasentan, sigue en estudio, ahí no lo podemos afirmar, y que Atrasentan reduciría la proteinuria en pacientes con ISGLT2. Y gracias. Muy bien, venir si quieres. Subir los ponentes, haría falta otra sillita, ¿no? Ah, bueno, me bajo yo ahora mismo, me quedo aquí. me bajo yo, Espérate. No, me bajo yo. Ay, hay otra, no te preocupes.
Mira, que no que me cargo de... Poner. Venga. Vente aquí. Bueno, ¿alguna pregunta en la sala para esta interesante mesa? Muchísimas gracias, ¿eh? Si te levantas me siento yo, Claro, que estoy hombre. mayor. Yo no puedo. Te voy a sentar ahora. Bueno, yo os quería preguntar cómo es Sparsentan de accesible en el hospital. ¿Es fácilmente de conseguir? ¿Pone muchas pegas a la hora de indicarlo? Nosotros, ya tenemos pacientes que se están tratando con Sparsentan. Tienes que hacer como primero un formulario de ficha de uso compasivo, tiene que pasar por comisión de farmacia, pero normalmente los que hemos presentado, si cumplen todos los requisitos que se especificaron en PROTEN, no suelen decir que no. Ninguno de los 3 que hemos presentado han dicho que no. Y aparte hay que hacer te tienes que registrar en la plataforma de uso compasivo del Ministerio para hacer la solicitud del paciente, ¿no? Entonces, al final es una combinación de que farmacia lo apruebe por comisión de farmacia haciendo el off-label, porque realmente iría por uso compasivo ahora mismo, y que aparte pues se hiciera la conexión farmacia con la página del Ministerio para poder acceder al uso temprano, por lo menos es lo que ahora mismo tenemos disponible. No sé cuánta guardia queda. Dime. No sé cuánta guardia Tiene queda. micro, Manolo. Bien. ¿Funciona todavía? Sí. Bien, no, a ver, les agradezco el poner un poco todo esto en común porque no es fácil y sobre todo este grupo de fármacos. Yo todavía no lo he utilizado, he hecho el trámite que dice Fabiola, que por cierto te pide un consentimiento informado en un momento dado y yo no entendía bien si lo querían en inglés, porque la hoja es en inglés, te pregunta qué filtrado tiene, qué riesgos tiene, y entonces yo pues hablé con alguno de vosotros y me dijeron, no, tú pon que tiene el consentimiento porque tú se lo has explicado, no hay que mandarlo, pero así todo yo hice uno y lo incluí en la historia, por si acaso, ¿no? No, la pregunta es, a mí lo que me preocupa, porque yo estoy seguro que de aquí a unos años la IgA será una anécdota. Con todo lo que está saliendo ahora, afortunadamente podremos poner muchas medidas en todo ese espectro. Pero tenemos una población de pacientes que viene arrastrando la IgA durante años, que es lo que entendemos que hemos protegido durante años, y hay pacientes que mantienen filtrados por encima de 30, o sea, 30, 40, que la proteinuria no la hemos conseguido controlar, están bloqueados con ARA2 y SGLT2 y ahora aparecen estas moléculas, yo ya de ese perfil de pacientes crónicos con poca actividad inflamatoria, no tienen microhematuria, sino persiste solamente esa proteinuria de 1 o 2 gramos. ¿Importaría ese tiempo de evolución de una progresión lenta que limitaría el beneficio de estos fármacos o hay que intentar, dado que no hemos conseguido controlar la proteinuria, incorporar estos fármacos? Porque claro, lleva el paciente años tomando las medidas clásicas hasta ahora y no ha ido mal, ha aguantado años con un filtrado entre 30 y 40, va a progresar porque va progresando y no has conseguido controlar la proteinuria. La tensión controlada, que es clave, si no controlas la tensión. Entonces mi pregunta es, ¿vale la pena intentar para dar una mejora de esa proteinuria? Porque claro, la proteinuria que debuta, bueno, pues se ayuda de más cosas, pero esta no residual, pero que no consigues controlar nunca, ¿qué pensáis de eso? ¿O qué proponéis? Vamos, antes que nada, mi experiencia con Sparsentan que mi farmacia no me deja, ¿vale? Entonces no puedo hablar de Sparsentan, pero vamos, yo en ese perfil de paciente que tú estás hablando no tendría ninguna duda, ¿vale? Porque si es un paciente que tú has conseguido que la pendiente de caída de filtrado glomerular sea tolerable y lo que te queda es una proteinuria, vamos a llamarla residual, el mecanismo sobre el que tenemos que actuar es sobre la pérdida genérica de nefronas. Entonces yo creo que ahí, y SGLT2, Sparsentan, tal vez en un futuro finerenona, todo lo que podamos, ¿no? Si el paciente es obeso, GLP-1, para mí está indicado. Yo me gustaría añadir que muchas veces vemos un mantenimiento de un filtrado de un paciente durante mucho tiempo, a lo mejor un filtrado bastante aceptable y dices tú, bueno, tiene una proteinuria residual pero está aguantando el filtrado. Pero después te sorprendes cómo con el paso de los años le haces una ecografía de nuevo al paciente y empieza a tener unos riñones crónicos que no se pueden rebiopsiar. Y eso se ve en nefropatía IgA, lo vemos en nefritis lúpica muchas veces, que a lo mejor son pacientes que están produciéndose esa
fibrosis intersticial, esa atrofia tubular, que no conseguimos medir, ya hablábamos antes de los biomarcadores, y sin embargo el paciente está progresando en esa pérdida de masa nefronal. Entonces, yo creo, y estoy de acuerdo con Miguel Ángel, que sí, rotundamente sí, a los pacientes hay que intentar tratarlo con todas las herramientas que tengamos disponibles para reducir la proteinuria. Sí, yo el trámite lo he hecho con 3 pacientes que están así, porque digo, bueno, es un recurso que no les benefició en su momento, quizás precozmente fuera mejor, pero desde luego yo estoy de acuerdo. Pero es verdad lo que dice Fabiola, o sea, que en la IgA y probablemente en más enfermedades, la pérdida de funcionamiento es mucho más acelerada a partir del 10º año que al principio, ¿sabes? Es a partir de esa fecha cuando el paciente va a ir peor. Pero bueno, yo vuelvo también a lo que estaba comentando antes, que ¿qué medimos? Medimos, tal como lo ponen las CADIGO, ¿no? Producción de IgA, ¿no? Sobre las dianas a las que hay que ir, producción de IgA, inflamación glomerular y pérdida general de nefronas. Yo qué sé que tiene el paciente ahora mismo activo, o sea, mi duda es esa, porque verdaderamente es que no lo sé. No lo sé. Y yo, verá, me cuesta trabajo creer tener un paciente con sibemprelimab, rabulizumab, esparsentan. No lo sé. Es que a lo mejor que no está indicado. Claro, es que hay perfiles de pacientes, yo estoy convencido de ello, porque hay algunos que en 3 años te pierden el riñón y no eres capaz de controlar la proteinuria, por tanto, con medidas... En eso está activado el complemento. Claro, en eso está activado el complemento y en eso efectivamente les damos ahí... pero claro, después tienes unos que has visto durante años y parece muy indolente, ¿no? Pero como dices tú, llega el momento de no retorno. Gracias porque ese es un mensaje muy, muy útil, ¿eh? Pero en ese perfil de paciente que dice que parecen indolentes, que llega un momento de no retorno, ¿empezarías tratándolo con los tratamientos que evitan pérdida de masa nefronal y si hay una proteinuria persistente pasa, por ejemplo, a esparsentan, o estamos planteando un tratamiento simultáneo lo más precoz posible? Yo en mi caso, ese paciente ya viene con bloqueo del sistema. De hecho, tienen losartán y a lo mejor empaglifosina o canaglifosina. Yo les quitaría el losartán y les pondría esparsentan por los datos que tienen. También depende del grado de proteinuria. Claro. Proteinurias entre 1 gramo y 3. No nefróticas y que están ahí siempre y el filtrado se mantiene de 30, 35, 32, vas ahí, porque te lo preguntan. El filtrado tiene que estar por encima de 30. Pero posiblemente esos son los pacientes que de pronto un día desarrollan una enfermedad renal, progresan con 3 gramos de proteinuria igual durante 10 años, de pronto el que hace 11 o 10 años y un mes son los que progresan por lo que ha dicho Fabiola, porque el daño renal se sigue haciendo. Tiene que haber algo idiosincrásico de por qué en unos van más rápido que en otros, que sea un biomarcador o incluso en biopsia. O sea, yo creo que aquí es muy importante el tema de la proteómica que comentaba Miguel Ángel, que es súper interesante, porque creo que va a ser la clave de qué paciente se beneficia, cuál es ponérselo, aunque sea en el diagnóstico, luego si tienen 20 años en la consulta, ahí es donde yo creo que hay que ir, igual que con el filtrado glomerular, ¿no? Al principio de la patología, es lo que va a dar la clave de a cuál se va a beneficiar de los fármacos realmente. De hecho, hemos tenido algún paciente que nos aparece ya con una creatina entre 2 y 2,5, jóvenes, con una historia que ya era predecible, que fue una IgA, con proteinuria no nefróticas, pero severas, los hemos biopsiado en una IgA y le hemos puesto micofenolato. ¿Y por qué? Porque algo hay que hacer, porque de hecho se frena algo. No sé si porque coincidió fenómeno inflamatorio, a veces somos escépticos pensar, ¿vale la pena añadirle? Pero bueno, es que con esa evolución tan rápida y con pocos recursos, yo creo que hay que intentarlo. Pero este fármaco, los datos, ¿no?, tanto de los nuevos que has presentado tú, son bastante llamativos, ¿no?, para lo que es el clásico estudio que yo creo que de la proteinuria, la dificultad, ¿no?, va a estar en el otro lado, ¿no? Sí, saber. En el otro arsenal de tratamiento. Lo que presentaron hace poco en la CEN, en el FECOM, ¿no? O sea, esos son datos espectaculares también, ¿no? Parece que estás actuando ya donde se produce el estímulo. Yo creo que eso, y parece moléculas seguras esta y aquella, ¿no? Que eso también te quita un poco de riesgos, ¿no? Un inmunosupresor siempre te supone una precaución mayor. Claro, yo creo que antes tú tratabas, ponías lo Aradol, lo IEK, pones el control del bloqueo y si ya no te mejora, y te sigue subiendo la proteinuria, piensa en los corticoides, que eso era lo que estábamos haciendo.
y ahora hago eso o lo hago paralelo. Claro, ahí es donde va, no sé, que vosotros tenéis mucha más experiencia que yo. Ahí es donde yo veo la dificultad. En este, pues yo creo que en el que tú has contado es para ser tan, va a venir muy bien. Pero el que tiene esa actividad, voy por un lado primero y por otro no, a lo mejor tienes que ir paralelo, ¿no? No, tienes que ir en Claro. paralelo. Tienes que ir en paralelo. Yo creo que sin duda empezábamos la mesa diciendo que se abre un campo para la IGA impresionante, Sí. con mucho trabajo y cosas muy interesantes. Se nos viene un futuro muy interesante, que además es la patología eso que afecta más a los jóvenes con problemas con glomerulopatía y que les lleva a diálisis a edades tempranas. Entonces yo creo que la verdad es que esta mesa, para finalizar, es muy estimulante, muy enriquecedora y como que te vas con mucho optimismo, vaya. Y que esta patología que nos da, que te encuentras con pacientes en las consultas que dices, madre mía, Dios mío, que tiene 40 años y se va, no se nos va a ir, va a estar en diálisis, vamos a estar dentro de 4 días en diálisis, y sin embargo, pues yo creo que todo esto que nos habéis contado nos hace que nos vayamos con mucho más optimismo. Ahora hay que pelear con la farmacia. Miguel Ángel lo decía, la nuestra, la de Córdoba, o sea, auténticos talibanes, tremendo. Pero bueno, hay que creo que estamos ahí paralelos, ¿no? Igual a la próxima reunión tendríamos que invitar a los... ¿Alguien de farmacia? Yo creo que aquí hay que ¿no? implicarlos, Yo con lo que viene hay que implicarlos. Lo que sea, Sí. en Canarias, por ejemplo, lo que se ha hecho ahora, y vamos a ver si funciona, yo soy escéptico porque pienso que todo enlentece las cosas, que se ha creado una comisión central de farmacia. Ya la de los hospitales no tienen capacidad de autorizar, tiene que estar autorizado en toda la comunidad. Entonces, claro, cuando ves que en otro hospital tienen algo y tú no lo tienes, y eso te tiene que hacer ver cosas. Me imagino que los de farmacia también, ¿no? Yo conozco bastante a Miguel Ángel Calleja, coincido con él en alguna... ¿Se ha ido? Ah, vale. ¿Dónde se ha ido? Ah, Granada, se ha ido a tu Granada porque él es de Granada. Es de Granada, sí. Así, y se fue el lunes pasado. Así que estamos un poquito con las carnes Vale, pues abiertas. yo lo conozco de foros de enfermedades raras y de medicamentos ultra huérfanos, y es un tío que... Ha sido un placer trabajar sí, con él, sí, nos sin ha duda, es un tío facilitado brillante, todo, sí. pero no sabemos quién viene. Bueno, pues que... Así que si yo estoy aquí calladita. Perdona, es Sevilla, ¿no? O sea, esto es... Sevilla, claro, ellos Sevilla, son Rocío, sí. nosotros Macarena, Sí. ellos han Sí, tenido una farmacia... Yo siempre digo que si Miguel Ángel Calleja ha hecho su trabajo, ha dejado escuela de gente sensata. Bueno, Esperemos, lo que pasa es que luego los Hemos políticos, encontrado de todo. los de arriba, muchos de estos los cargos, bueno, no en farmacia, ¿no? Pero a nivel de servicios centrales de la comunidad, son cargos políticos que no sabes. Yo creo que me parece súper interesante hacerlo a nivel de autonomía, porque es tremendo las diferencias que hay entre un hospital de Cádiz, además, bueno, entre un hospital comarcal, por ejemplo, lo que puede poner Dorita, voy a poner el ejemplo, en el Ejido, y lo que podemos poner en Córdoba. O sea, no puede poner ni un fármaco de última generación, aun llevando bibliografía. Creo que hasta la bibliografía les pone un poco nerviosos y todo. Eso estaba Entonces yo hablando creo con que los es muy pelantes. interesante eso que tú comentas. A lo mejor enlentece un poco, pero yo creo que juntos, todas las farmacias juntas y sobre todo todos los servicios de nefrología juntos, explicándoles los beneficios que tienen, haría que todos los pacientes andaluces, por ejemplo, todos tuviesen la equidad que tanto la nombramos, pero que luego es tan difícil de ¿Sabes qué llevar a la pasa? práctica. Que los servicios de farmacia y la administración perciben a los nefrólogos en el mismo saco que oncólogos, hematólogos y dermatólogos, y la inmunoterapia en ese ámbito está causando un boom de beneficios, pero también de gasto. Entonces, claro, tú cuando vas con tu molécula, que por cada molécula que proponemos nosotros proponen ellos 10, Sí. claro, pues no, te dicen el no porque ya le han dicho que sí al oncológico, que tiene un impacto de meses de supervivencia, oye, que también tiene su beneficio en algunos casos. Entonces creo que habría que ser muy selectivo a la hora de crear grupos específicos de cada especialidad para que defiendas con argumentos tu molécula. ¿Por qué? ¿No? Exacto, no sale de un capricho, sino de una bibliografía. O sea, yo creo que es muy interesante vuestra iniciativa. ¿Tenéis alguna pregunta más en la sala? Bueno, pues entonces yo creo que damos ya por concluida la mesa y la reunión. Muchas gracias a los tres ponentes, ha sido estupendo.